la vida espiritual en el pueblo de Israel siempre tuvo decadencias con relación a su relación con Dios, a la obediencia. Muchos se mantuvo en una espiral, estaban abajo, clamaban, Dios les escuchaba, estaban bien, otra vez caían y así. Pero en un momento Malaquías cierra, un periodo donde Dios trataba, hablaba a su pueblo, lidiaba, pero viene un momento de silencio, 400 y más años, y luego vuelve a aparecer en escena con los romanos dominando esta parte del mundo y los judíos siendo esclavos, siendo prisioneros, siendo subyugados, dominados por el imperio romano. De hecho, en esta presión social, política y aún religiosa del mundo que vivían, podemos nosotros relacionar a lo que la iglesia puede vivir ahora en este mundo y podemos caer. Nuestra vida espiritual como iglesia a nivel general en el mundo puede llegar a una apatía, a costumbre y caer en algo falso, a solamente ser religiosos, no espirituales, a volvernos tipo fariseos o a la vez al libertinaje y el desorden, a un desequilibrio. No sé, que Dios nos guarde, y eso yo meditaba cuando estaba preparando este mensaje y digo, ¿cómo podemos y escuchaba en la semana que conforme a un hermano en Cristo, yo estuve trabajando un año en Machala y conocí a un hombre de Dios quien fundó esta iglesia, se llama Floyd Daver. Murió su esposa, él está solo y él mandó un correo electrónico largo. Y una de las cosas que marcó ese correo decía consejo a los padres. Y espero poder compartir eso con la iglesia, porque es un hombre adulto de como 80 años más o menos, un hombre de Dios que se mantiene y sigue viendo, por los siervos, y de alguna manera le conocí, ya vivía en Estados Unidos, y él marcaba esto, a decir, ¿cómo nos podemos acostumbrar, acomodar en la vida cristiana? Y llegar por un tiempo, quizás por un momento, muchos de nosotros no haber experimentado un nacimiento espiritual verdadero porque tenemos costumbre de ir a una iglesia, porque siempre fuimos con la familia, o tener tantos años de creyentes y llegar a mal acostumbrarnos y no disfrutar, no tener pasión por las almas, no tomar la Biblia y escuchar la voz de Dios, sino que se vuelve algo de costumbre, algo sin sabor, algo por rutina. Y muchas cosas que hacemos, lo hacemos por compromiso con el hombre y no de corazón con Dios. Podemos, y es una oración que yo le pido por mí, que yo no caiga en eso. Si va a orar por mí alguna vez, porque el pastor no sea un falso, sino auténtico. Yo no quiero ser falso. Y esto me hizo reflexionar, porque si vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, verso 35, dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo oía de buena gana. Quisiera aclarar este pasaje con un pasaje paralelo en Mateo. Busque por favor, sin perder, Marcos 12, Mateo 22. Recuerde que los escritores de los evangelios hay muchos pasajes paralelos, algunos ponen más, otros menos, es de diferente punto de vista, ¿no? Mateo 22, por favor.
versículo 41 al 46. ¿Tenemos todos? Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó. Entonces pregunta, ¿quiénes aparecen más aparte de los escribas aquí? Ok. Dice, o quizás está hablando este público y dice, como dicen los escribas, ¿no? Diciendo, 42, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de David? 43. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Saben esto? Esta parte del 44 la encontramos en el Salmo 110, verso 1, por si acaso, ¿no? Eso es lo que está citando el Señor Jesús. Verso 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Quién eran los que preguntaban antes? ¿Quién dijo el teléfono? No pongan la IA. ¿Quién preguntaba? ¿Recuerdan los versículos anteriores? ¿Quién preguntaba al Señor? Ellos, los escribas y fariseos, preguntaban. ¿Recuerda? Ahora el Señor les devolvió y les pregunta. ¿Y saben algo que se descubre entre lo auténtico y lo falso? Que ellos eran falsos maestros porque no sabían bien la Escritura. Ojo, podemos saber de mente, pero no estar convertidos. Como en Hebreos 10, el escritor dice que algunos conocieron. Conocer no es lo mismo que creer. Estar convencido no es lo mismo que estar convertido. Y ellos conocían, pero no eran convertidos. No lo eran. Y es interesante, si avanzamos un poquito, por favor. Jesús cuestiona a los fariseos que subestiman al Mesías por ser hijo de David, un rey humano. Jesús utiliza Salmo 110:1 para mostrar que David llama Señor al Cristo, a Jesús. Siga, por favor. En Apocalipsis 22:16 también dice, Él es tanto la raíz y el linaje de David. Muestra que Cristo es divino, soberano y preexistente, no solo un líder político o militar. ¿Qué es lo que ellos esperaban? Y escuche, yo no sé lo que espera usted viniendo a la iglesia o siguiendo a Dios. Muchos de nosotros estamos por lo material, por la enfermedad. Pregunta, ¿es esto primero en la vida de un verdadero creyente o lo espiritual? Ellos no eran espirituales y no percibían. La pregunta entonces es esta: como ellos eso esperaban, los judíos, uno más que derrote al emperador romano y luego sigamos siendo esa potencia mundial y tengamos todas las riquezas y seamos los mejores y que el mundo nos aplauda. Con esta pregunta Jesús retaba a los líderes religiosos preguntándoles, ¿entienden esta verdad acerca del Mesías? Pregunta, ¿entendían esa verdad? ¿Qué decía en Mateo? Y nadie le podía responder. Vamos un momento, por favor, a 1 Corintios 2:14. Ya vamos a volver a Marcos. Y usted tiene que hacerse esa pregunta hoy día. ¿Soy verdadero? ¿Soy auténtico hijo de Dios? ¿Soy un verdadero discípulo y seguidor de Cristo? Estamos en 1 Corintios 2, verso 14. Pero el hombre natural, o sea, sin Cristo en el corazón, que no es hijo de Dios todavía, solo es una criatura y con todo respeto espiritualmente sigue siendo hijo del diablo, pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pregunta: cuando lee la Biblia, ¿Dios le habla? ¿Usted va entendiendo? ¿Está haciendo o hizo el discipulado? ¿Tiene sus bases firmes de creer, de principios, de convicciones en su vida? ¿Está seguro de su salvación? ¿Entiende que es del Espíritu Santo? ¿Cuánto confiable es la Biblia para usted? ¿Qué cree acerca del infierno? Son cosas básicas que usted debe conocer y creerle a Dios, a su palabra. No se quede con solo el domingo poder escuchar algo o un TikTok cuando sale corriendo a hacer las cosas en la mañana. Vamos a profundizar un poco más, vamos a memorizar, vamos a estudiar la palabra de Dios, para no ser solamente como que, y lanzamos cosas. Ojo, y esto nos pasa a veces por conveniencia. Citamos la palabra de Dios por conveniencia, por pica, para ganar una discusión, aún dentro de la casa. Y debemos tener cuidado, porque a veces citamos versículos, textos fuera de contexto. ¿No ves que Dios dijo, ayúdate que te ayudaré? Así dijo Dios. ¿Qué versículo? Y mezclamos muchas veces, porque ¿sabe qué pasa? No estamos aprendiendo bien la palabra de Dios. Y es un desafío que cada año avancemos un poquito más, ¿o no? La pregunta es, ¿qué estudio bíblico está haciendo usted de forma personal? ¿Qué libro está leyendo? Hay muchas fuentes buenas, hay muchos libros y maneras. Le pregunto, ¿está avanzando cada año en conocer la verdad según su edad espiritual? ¿O nos hemos estancado? Y ojo, si usted todavía no ha nacido espiritualmente, las cosas que se hablen aquí o que se le pida hacer por lo que Dios dice, no por lo que yo digo, para usted, ¿sabe que va a convertirse en molestia? Y hace lo que usted quiere cuando nadie le ve, supuestamente. Pregúntese, ¿he nacido espiritualmente? ¿Soy auténtico? ¿Cómo está mi conocimiento bíblico para poder dar la verdad de Dios? Entonces, considérelo, por favor, en esta primera parte. Vamos a avanzar un poquito. Los escribas, se supone, porque dice, enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los escribas, ¿ok? Como dicen los escribas. Miren el versículo ahora 38, por favor. Marcos 12, 38. ¿Están en Marcos 12? Vuelvan a Marcos. ¿Ya volvieron? Tan rápido. La primera parte. Y les decía, ¿en qué? ¿Qué significa doctrina? Su enseñanza. O sea, en la enseñanza, por su enseñanza de los escribas. Los escribas, permítame, deje sus ojos en la Biblia y ponga acá. Los escribas eran los eruditos ¿de qué? Se suponía, los maestros, los que estudiaban, los que sabían de los días de Jesús. A ellos se les confió el aprender y enseñar la palabra de Dios hacia el mundo. Estos eran los hombres los cuales el pueblo de Dios debía poder confiar. Pero Jesús, en lugar de eso, ¿qué dijo? Debían cuidarse. Y su doctrina, de la levadura, decía muchas veces. Los líderes religiosos, los líderes espirituales no eran auténticos. Que Dios nos guarde al liderazgo de esta iglesia. Amén. No aparentar. No, ya vamos a ver las cosas que ellos buscaban, que debemos cuidarnos, que hay muchas, con todo respeto, hay muchas iglesias que viven de esta manera, muchas veces, en una vida religiosa, de apariencia,
de estatus, de nombre. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los que estamos maestros bíblicos de escuela dominical? Y doy un desafío aquí, amados, vuelvo a decir, y no me voy a cansar todo este año. Necesitamos hombres de Dios, jóvenes y adultos, que nos ayuden en escuela dominical. Empiecen. Gracias a Dios está Jonás, está hermano Jeff de varones. ¿Quién más está ahora más de varones? ¿Está Justin en cuna o ya avanzó en alguna? ¿Sigue en cuna? Está bien, pero a ver si el otro año ya empezamos a subir de... ¿No? O sea, no que esté mal, pero depende cómo también usted avance espiritualmente para ser un ayudante del maestro. Escuchen, amados, no está mal empezar de abajo. Y si tengo que sentarme a aprender de una hermana como enseña a los niños, ¿por qué no? Amén. Porque le digo algo, hoy en día necesitamos dar la figura paternal en la enseñanza de las Escrituras, porque esto Satanás ha atacado desde el hogar. ¿Quiénes más pasan tiempo enseñando la Escritura a los hijos? Las mamás a veces. Los hombres no nos damos el tiempo, no avanzamos. La mujer sabe más Biblia que el hombre. ¡Qué vergüenza! Esto va a cambiar. No vamos a permitir en nuestra iglesia eso. Amén, varones. Vamos de a poco. Vamos de a poco, pero vamos avanzando con la ayuda de Dios. Si necesita estudios bíblicos personales, está la BBN, el instituto. Esperamos y oramos para mayo empezar, tener la voluntad de avanzar. Prometo no dar tareas, prometo no poner faltas ni atrasos. Yo voy a enseñar. El que aprendió, aprendió. ¿Qué tal? Y no cuesta nada. ¿Creen que así puede estar en el instituto? Que el Señor nos dé sabiduría. De verdad, vamos a ver cómo avanzamos. Si no, de forma personal, yo le puedo ayudar. Hay material, gracias al Señor, de varias buenas fuentes para que usted, a su ritmo, en su edad espiritual, crezca. Pero no nos estanquemos. Amén. No nos estanquemos, avancemos. Ahora, siguiente, por favor. En la aplicación podemos considerar, necesitamos ser convertidos, no solo convencidos espiritualmente. Ojo, usted con Dios. Debemos crecer espiritualmente y dar ejemplo ¿a quién? Necesitamos. El trabajo empieza en lo personal, familiar y luego... Entonces no es cuestión de venir y aparentar usted aquí. Si usted va a ser un hombre de Dios, si usted va a ser un maestro de escuela dominical, pregunta, ¿lo está haciendo de forma personal y en su casa primero? Porque acá podemos aparentar como los escribas y fariseos, ¿sí me hago entender? Pero estamos siendo falsos, porque acá nomás quedamos bien. No, empieza en lo personal, en lo familiar, luego en la iglesia y va a fluir alrededor. Siguiente, por favor. En Marcos 12, en 38 que estábamos, vamos a avanzar hasta el 40, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar, ¿cómo? La siguiente imagen, por favor. Miren acá, los escribas representaban un contraste completo de la ilustración de cómo un auténtico discípulo debe ser. Ellos no eran verdaderos seguidores de Cristo, de la palabra de Dios. No. Permítame un momento, antes de continuar con esta lectura, vamos un momento a Mateo capítulo 23. Luego vamos a ir describiendo algunos detalles de los cuales a ellos les gustaba vivir en esa falsedad y pura apariencia. Mateo 23. Versículo 1 al 11. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pausa, ¿cómo estamos con eso nosotros? Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque a veces la lengua, ¿no? La deshuesada. Que Dios nos ayude con nuestra lengua. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, maestro, maestro. 8. Pero vosotros, ¿a quién le estaba diciendo eso? A la gente y a sus discípulos. Verso 1. Pausa, míreme por favor. Siempre recordamos en dónde estamos de la Biblia, quién está hablando y a quién, y qué le dice y por qué. Esas preguntas siempre que ronden en nuestra mente para ubicarnos. Amén. Y qué hermoso es leer la palabra de Dios con otros pasajes paralelos para arrojar más luz y entender mejor, ¿no? Amén. Esto es estudiar la Biblia. Si podemos avanzar de a poco así, y está todo aquí. Le manda los versículos, una buena Biblia con esas referencias, y no solo conformémonos con él, vamos a leer los otros pasajes y va usted a ir tomando apuntes y aprendiendo muchísimo. ¿Qué versículo nos quedamos? 9. 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 8. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Termina el verso 11. El que es mayor de vosotros, que sea vuestro siervo. Pregunta, ¿quién es cabeza en el hogar? El hombre. Amados hombres, alguien dijo, pastor, usted sí les da duro a los hombres. No, no es la idea. Lo que pasa es que al hablar al hombre aquí, yo me estoy hablando a mí, porque usted tiene toda la autoridad de decirme, pastor, usted nos enseñó esto, ¿cómo lo está aplicando? ¿Sabía eso? Que con amor y respeto usted puede acercarse a preguntarme a mí, que lo que yo enseño me diga, pastor, ¿usted está siendo auténtico o solamente es de palabras? ¿Y saben qué se muestra esto con el tiempo, los años y las aguas? En cómo nosotros llevamos a nuestra familia. ¿Qué piensan los vecinos de nosotros? Los familiares. Amén. ¿O no? Claro. Porque una cosa es que yo pueda enseñar, hacerme entender algo, pero vivir el día a día y luchar por practicar lo que uno aprende y enseña, en ese reto es el éxito. Porque la obediencia es bendición. Amén. Que cada hombre aquí en esta iglesia, Dios nos ayude a poder ser responsables de aprender de Dios bien y enseñar a los nuestros de Dios bien. No solo de palabras, sino con hechos. Amén. Y escuche, hombre de Dios, varón que está aquí,
jóvenes varones, no están solos, somos hermanos, podemos ser amigos, y en esta lucha que tenemos nos apoyamos, nos soportamos, hablamos. Escuche, no se aísle, no luche solo. Somos débiles, somos pecadores, somos tentados en lo mismo casi todos. Amén. Estar bien con Dios de forma personal se nota, huele mi actitud, mis palabras, mi actuar, con mi conducta. Es la esposa y los hijos que se dan cuenta primeramente. Cuidado en estar viviendo una vida falsa de apariencia. Todo el mundo le quiere, pero en la casa ya no lo soporta. En las redes sociales, ¡wow! En la iglesia, ¡qué lindo! Pero en la casa, y eso empieza desde los padres. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos con la esposa? Con los hijos. Hijos varones. Y hablo firme y claro con los varones, porque los hombres, escribas y fariseos, debían estar liderando bien al pueblo de Dios, y no lo hacían porque vivían solo una vida religiosa y falsa, con mucho conocimiento y poca aplicación. Amén. Avanzando en la siguiente, por favor. Vamos a ir recorriendo todo esto. Ropas largas. Los escribas eran hombres de ocio, quienes miraban mientras que otros, y escuchen líderes, los que vamos a ser líderes o maestros, no diga, a ver, hay que hacer esto. Hay pastores o líderes que a veces se sientan y nomás hacen así. No. Si usted es líder en esta iglesia, usted dice y empieza a ser usted primero. Amén. ¿Vamos a limpiar? Vamos. ¿Hay que limpiar? Vamos. ¿Hay que servir? Vamos. Se arremanga, se ensucia las manos y así somos de ejemplo. ¿Acaso el Señor no lavó los pies apestosos de sus discípulos? El que quiera ser el mayor, ¿qué dice el Señor? Sea servidor de todos. ¿Quieres ser líder? No es fama. No es pues, mira, el hermano ya canta. Nada que ver. No hay más ni menos acá. Amén. No hay más. Entonces, ojo con esto. Siguiente. Aman las salutaciones. Ellos demandaban reconocimiento de los demás en su caminar con Dios. Les encantaba, ¿no? Que le digan, Rabí, ahí va, mira. Siguen por favor. Amaban las primeras sillas en las sinagogas y en las cenas, mostrando que ellos demandaban gratificaciones de estatus y privilegio. Pregunta, ¿esa silla donde usted se sienta está comprada por usted? ¿Y si alguien se sienta en esa silla el otro domingo? Ojo. ¿Estamos, sí o no? Nadie me... cuando ya... Por eso tengo que ir temprano. No, 9:30 llegan a ganar el puesto. Escuchen. No tenemos los puestos comprados. Amén. Tenga cuidado con su actitud. Son pequeños detalles que a veces nos creemos. No. Ni porque venimos vestidos, ni porque esa silla es... No. Ok, tengamos en cuenta. Ahora, que si algún momento el tema del aire, algunos estamos enfermos, sí, algunos sí dicen, no, voy a buscar pastor atrás sentarme porque me afecta o me hace calor, siéntese acá, no. Procuremos, y a veces apagamos y prendemos este tema, queremos que todos estén bien, pero a veces no a todos podemos complacer, ¿sí? Tenga paciencia. Y en eso, por favor, consideremos, avancemos. Devorar las casas de las viudas, utilizaban su autoridad para apropiarse deshonestamente de los bienes de mujeres viudas, quienes, dice, indefensas, eran indefensas y vulnerables. Entonces, Santiago en un momento también dijo, la verdadera religión es esta, ayudar a huérfanos y a viudas, porque muchos de ellos justamente aprovechaban esa autoridad
y buscaban tener, ellos no recibían dinero, pero habían cosas materiales que ellos decían, no, pero mira, yo soy esto, y les iban sacando de lo que no tenían. Avancemos. Hacen largas oraciones. Su relación con Dios era mucho más espectáculo que sustancia. Cuando usted le llamen a orar en público, sea genuino. Equivóquese. ¿Escuchó? Equivóquese. No, es que, ¿qué dirán los hermanos? Que a veces agarramos un tip, ¿no? Que algunos he escuchado que repetimos, entonces eso sí podemos como corregir y ser coherentes en hilar una oración de corazón. Quizás a veces los nervios nos hacen repetir. Hablo 5 palabras y repito 2 mismas, ¿no? Entonces, yo sé que a algunos nos cuesta en público y todo eso, pero es una aplicación práctica de considerar que seamos genuinos, como somos. Perdón, pastor, soy de pocas palabras, puedo orar corto. Hermano Víctor dijo esto. O sea, bueno, perdone, yo ya estoy terminando, ¿no? ¿Habrá algún problema? Pecador, solo demora media. No, otros demoran 1 hora y media, no hay problema. No, sí hay problema. ¿Me hago entender? Entonces, es como considerar el respeto a como somos, pero ser genuinos. Y por favor, no comparar y juzgar. Amén. Consideremos eso. Que la oración que hagamos, y es personal, ¿no? Y sabe que es interesante que cuando usted está acostumbrado a orar con Dios de forma personal, luego a veces cuando hay necesidad de que lo haga en forma pública, ¿sabe qué pasa? Fluye. Para aquellos que no dicen, no, pastor, a mí no me gusta, yo no puedo, yo no sé, escuche, comience a orar usted en voz alta, usted solo. Escúchese. Porque a veces después nos acercamos a un micrófono y solo de escuchar nuestra voz nos paralizamos ya, por falta de costumbre. Entonces, trate de practicar eso, porque a veces sí necesitamos o le pedimos que usted ore, por favor, ¿sí? Esté dispuesto. Entonces, ojo, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de oración en la intimidad y no solo en un momento de apariencia, con unas palabras escogidas y una forma de decir, oh Padre Celestial. ¿Debo entender? No. No. Su voz no finja, de corazón. Amén. Vaya al punto de la oración, que a veces también nos desviamos. Muy bien, seguimos. Marcos 12. Vamos a avanzar un poquito más. Y cambia. Ahora estamos en Marcos 12, capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Considerando esto, yo puse esta frase aquí en esta parte. Dios ama al dador alegre. Pregunta, ¿qué auténtica es su ofrenda o su diezmo para el Señor? ¿Es auténtico o es falso? Tanto lo que trae como lo da. Examinemos nuestros corazones. Y aprendimos hace poco con nuestro hermano Daniel y hermana Kimberly en una educación financiera el hecho de poder organizar nuestras finanzas y no robarle a Dios. Amén. Cada uno, ojo, aquí jamás se verá por persona, no, o sea, cada uno gana su bendición o la pierdes, con Dios esto. Pero la pregunta es esta, ¿qué actitud tengo? Y algo interesante que el Señor nos enseña entre lo falso y lo auténtico también es esto, ¿no? El tema de dar. Avancemos un poquito. Dice, Jesús pudo decir que la viuda echó más que todos, fue porque todos los demás echaban ¿qué?
pero ella dio de una manera que sacrificada. Entonces, ¿cuánto echó más o menos? $2, más o menos. Esto es interesante ver. Dios no quiere, eso ya vamos a ver más adelante, que demos a regañadientes o por culpa. No, yo le voy a dar a Dios porque yo ando. No es así. ¿Sabe? Hay un ejemplo. Seguimos, por favor. Vamos a 2 Samuel capítulo 24. Luego volvemos a Marcos. Hay un ejemplo de dar en la Biblia que muestra la actitud de corazón de un hombre de Dios, que fue pecador como nosotros, quizás peor, pero de alguna manera la palabra de Dios muestra este aspecto de su vida. 2 Samuel capítulo 24, verso 24. ¿Estamos? Y el rey, o sea David, vamos a ver un poquito el contexto, unos versículos anteriores, por favor. Versículo 18. 2 Samuel 24, 18. En un contexto ya ahorita la plaga iba a cesar. Recuerdan que pasó que él censó al pueblo, se puso en lugar de Dios y Dios castigó y murió mucha gente por culpa de David, de su arrogancia, de su vanagloria. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Gad es el profeta, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. 20. Y Araúna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se dice bien Araúna o Araúna, como sea, y los chilaquiteños, pero al se entiende. Se inclinó delante del rey, rostro a tierra. 21. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, o sea, este pedazo de tierra, ¿no? A fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. 22. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. 23. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo, o sea, David dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Pregunta: ¿lo auténtico, lo que tiene valor, cuesta y hay un sacrificio detrás? ¿Sí o no? Lo falso, muy superficial y cascarita, ¿cuesta tiempo, sacrificio y un proceso? No. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Tiene consistencia? ¿Tiene testimonios de Dios? ¿Tiene por qué agradecer o solo pasa pidiendo a Dios cosas? ¿Escucha la voz de Dios y aprende y crece? ¿Pueden decir sus hijos y su esposa que lo aman y lo respetan porque es un hombre de Dios? ¿O solo es apariencia en redes sociales y con los que le conocen afuera? O al revés,
las madres, las esposas o los hijos delante de Dios. ¿Qué tan falsos estamos siendo? Porque ante el hombre parecemos, pero no somos. Amén. Lecciones de vida que vemos en este tema de la autenticidad. David rehusó a dar a Dios lo que no le cueste nada. Dios no quiere que a regañadientes se le dé dinero o que por la culpa se le dé dinero. ¿Por qué? Porque Dios ama esa viuda, ¿no? Con qué amor entendió su amor, su salvación a Dios mismo, el Señor ahí, el Dios en la tierra, el Cristo vivo, y motivada por eso fue y dijo no. Y muchas veces nosotros estamos dando tiempo de sobra, talentos que nos sobran, capacidades que nos sobran, dinero que nos sobran a Dios. Así somos. Amén. Por eso estamos como estamos. Y lo peor, a veces nos quejamos o levantamos el puño o buscamos culpables, cuando los únicos culpables somos nosotros mismos. Amén. Que Dios nos ayude a ser auténticos con Dios, en intimidad, con nuestra familia. Que la gente reconozca realmente a hijos de Dios verdaderos donde en cualquier lugar que estemos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por este tiempo de ver esta enseñanza de lo falso y lo auténtico, lo verdadero. Estas personas religiosas, Señor, eran tan superficiales y de apariencia, de buscar vanagloria, fama, de ver solo lo material. Quizás de mal acostumbrarse a esta vida religiosa y espiritual de apariencia. Señor, no permita que caigamos en eso. No permita que perdamos esa devoción a su palabra, ese temor, ese respeto, la reverencia en su templo. Señor, que no perdamos la pasión por las almas perdidas. Que seamos auténticos en reconocer hoy día cómo estamos delante de usted. Que seamos auténticos en aceptar nuestras debilidades en casa, reconociendo y pidiendo perdón y pidiendo ayuda a otros. No siendo orgullosos y soberbios y vanagloriosos y vivir solo aparentando. Perdónenos, Señor, porque a veces vivimos con caretas, con hipocresía. Ayúdenos a crecer espiritualmente, un día a la vez, una semana a la vez, un mes a la vez, un año a la vez. Que no nos estanquemos, que demos tiempo de calidad a su palabra. Perdónenos porque a veces no somos diligentes y damos mayor tiempo o tiempo de calidad a otras cosas que no edifican. Ayúdenos a organizar el tiempo de nuestra vida para darnos tiempo para todo, pero en orden de prioridad. Y permítanos aún en lo material, en las capacidades, no esperar dar lo que nos sobra, sino organizar y darle lo mejor. Lo primero, darle con amor a usted, de lo que usted nos da, que podamos ser canales de bendición. Gracias, Padre, por esta enseñanza en nuestras vidas y este desafío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.